Hay un pensamiento en el libro de los Hechos, en el capítulo número 26. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Versículo 15 en adelante. El apóstol Pablo se encuentra con el Señor Jesús. Y después de un diálogo, entonces Jesús le declara la misión. Hechos capítulo número 26, versículos 15 en adelante. Llama la atención este encuentro entre Jesús y Pablo. Y de manera tan hermosa y tierna como Jesús habla con este hombre, equivocado pero sincero, perseguidor y asesino, pero extrañamente muy religioso. Dice el versículo 15, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos y diríjanos. Gracias por la linda experiencia que hemos tenido este fin de semana. Y gracias por este lindo amanecer. Y ahora, mil gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez para estudiar su palabra. Padre querido, gracias por estar en este lugar. Gracias por los ángeles que le acompañan a usted, Señor. Pero más gracias por la presencia bendita de su Espíritu en cada corazón presente. Gracias por el amor de Jesús derramado en la cruz y ahora intercede en nuestro favor. Queremos tener una íntima relación con usted, Padre eterno. Queremos estar unidos, conectados a Cristo Jesús y queremos ser llenos del Espíritu Santo. Que como Pablo y los demás apóstoles, cada uno de nosotros pueda ser un instrumento santo, lleno de poder para salvación de muchos. Haga que le amemos más, Señor. Haga usted que seamos limpios, puros, humildes, fieles y obedientes. Haga de nuestra vida una fuente de bien. Cámbienos, Señor, antes que sea muy tarde. Permita que su Espíritu Santo nos haga nacer de nuevo y comencemos una linda y nueva experiencia de fe que glorifique y honre su nombre. Dios, háblenos en esta mañana. Que su Espíritu Santo se derrame en nosotros y que no sean palabras de hombres, sino sus palabras, Señor, la que cada uno de nosotros escuche. Bendiga a los amigos y amigas, hermanos y hermanas, en cualquier lugar del mundo que están participando de este mensaje. Oh Dios, venimos ante usted sin ningún mérito propio, acogiéndonos a su gracia, a su misericordia, a su perdón. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hay muchas cosas que debemos decir hoy en la parte final de la presentación. Y una de las cosas es que cuando una persona comienza a vivir en el Espíritu, comienza a orar en el nombre de Jesús y empiezan a ocurrir cosas gloriosas y maravillosas, es posible que tenga un problema que resolver. Número 1. Cuando el poder de Dios comienza a manifestarse en el ser humano, el corazón humano es mezquino y es egoísta y orgulloso. La mayoría de las veces los seres humanos quieren arrogarse lo que pertenece a Jehová, la gloria de Dios. De hecho, encontramos en la Biblia a Pablo diciéndole a Dios, quítame este aguijón. Él le dice, no, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Tú vas a seguir trabajando con ese problema, bástate mi gracia. Y generalmente los hombres de Dios o las mujeres de Dios siempre traen con su misión, con su visión, en el equipaje traen
una partecita aparte que se llama sufrimientos. ¿Por qué? Los sufrimientos son las herramientas de Dios para acercarnos a Él. Los sufrimientos y las pruebas son herramientas del cielo para moldear nuestro carácter, para lijar las aristas, para transformar nuestra vida. El dolor y el sufrimiento viene juntamente con el trabajo de la misión. Jesús, dolor y sufrimiento. Pablo, dolor y sufrimiento. Pedro, dolor y sufrimiento. Cada uno de los apóstoles, dolor y sufrimiento. Bendito sea el dolor, bendito sea el sufrimiento. Encontramos a Pablo describiendo, leímos anteriormente, 2 Corintios 4, Pablo hablando acerca de los dolores y los sufrimientos. Capítulo 6, capítulo 11, capítulo 12. Encontramos a Pablo hablando de su nueva experiencia. El arrogante, el perseguidor, el doctor, el fariseo Pablo, ahora sencillamente dice que él es un diácono del Señor Jesucristo. Uno que sirve a las mesas, uno que trae la comida y la pone en la mesa de los hermanos y hermanas que no tienen que comer. Pablo dice, yo solo soy un juperetes, yo solo soy un remero, yo solo soy una persona que está abajo en la galera con un remo en la mano. Solo tengo un número, no soy nadie importante, no le importo a nadie, yo solo soy un siervo de Dios. Dice el apóstol Pablo, yo soy un esclavo del Señor. Y saben una cosa, dice el apóstol Pablo, Él me compró. Romanos capítulo 3, versículo 24, aquí nos quedamos. Romanos 3, 24. Hay muchas cosas que decir, así que por favor, sopórtenme si voy un poco rápido. Romanos 3, 24 dice el apóstol Pablo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿qué dice ahora? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redención que aparece allí es una palabra que se usaba en los mercados de esclavos. Así que redimir, redención, era la palabra que se usaba para decir que se estaba comprando a un esclavo. Y llama la atención porque el apóstol Pablo hace una comparación interesante en su propia experiencia de cómo él fue comprado como esclavo. Pero el apóstol Pedro se pone de acuerdo con Pablo para decir que nosotros también fuimos comprados como esclavos, pero no fuimos comprados con oro y plata, sino con ¿qué cosa? Primera de Pedro capítulo 1, versículo número 18. Aquí comenzamos una parte hermosa para entender lo que somos. Primera de Pedro 1, 18, dice el apóstol Pedro, sabiendo que fuisteis, ¿qué cosa? Rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Y el 19 dice, sino la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, ¿y qué cosa? Y sin contaminación. Me gusta entonces porque Pablo dice, hey Pedro, déjame ayudarte en ese asunto. Yo quiero también participar y decirle a esta gente qué fue lo que se usó para comprarlos. Y a quien usaron para comprar fue a Cristo Jesús. Y el precio que se usó fue la sangre del Señor. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? Son de Dios. ¿Con qué nos compraron? Con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ahora definimos de quién vamos a ser esclavos. O somos esclavos de Jesús porque nos compró, o somos esclavos de Satanás de donde vinimos. Pablo dice, yo fui comprado de esclavo de Satanás para ser ahora un siervo, un esclavo, un amigo de Cristo Jesús. El asunto de aprender a orar en el nombre de Jesucristo significa que ahora usted está conectado a Jesús, que ahora usted conoce a Dios, que ahora tiene una visión clara, que ahora usted es amigo de Dios, como dice el capítulo número 15. El problema y la bendición de orar en el nombre de Jesús es que ya no vive usted, sino que ahora vive Cristo en usted. Ahora hay un poder que no es suyo, hay una fuerza que no es suya, hay una gracia que usted no tiene, sino que le fue dada para la gloria de Dios. Usted ahora es participante con Dios y con Jesús en la presentación del Evangelio que culminará en la salvación de las almas. Ahora usted es miembro de la familia celestial. Ahora usted es un templo del Espíritu Santo. Ahora usted es ciudadano del cielo, ya no es ciudadano de la tierra.
Los que oran en el nombre de Jesús muestran en su vida los perfiles de Jesús, las características de Jesús, los atributos de Jesús, el carácter, la belleza de Jesús. Ya no son de la tierra, ahora son del reino de los cielos. Ya no viven en la carne, ahora viven en el Espíritu. Su testimonio es real. Ya no son esclavos del diablo. Romanos capítulo 6. En Romanos capítulo 6 el apóstol Pablo describe que somos esclavos o de uno o de otro. Dice el versículo 16. Romanos 6, 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y dice ahora, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Alabado sea el nombre de Dios. Hablo como humano, dice Pablo, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Por qué? Cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los que aprenden a orar en el Espíritu representan a aquel que murió en la cruz. Los que aprenden a orar en el Espíritu ahora están creciendo en la santidad. Los que aprenden a orar en el Espíritu ahora muestran en su vida un cambio, una transformación. Y su testimonio silente, y su testimonio sin palabra, y su testimonio vivencial inspira a otros a buscar la salvación y la vida eterna. Los cristianos están muy ocupados en hablar, y están haciendo el ridículo. El mayor poder que puede tener un cristiano no son las palabras que pueda decir, sino la unción del Espíritu en su propia vida. Sola su presencia será suficiente para inspirar a la gente. Lamentablemente, estamos muy ocupados en buscar la gloria que los hombres pueden dar. Pablo anuncia que es un esclavo de Jesús. Pero ahora tenemos que entrar en un estudio bien serio, peligroso y delicado, porque a veces ofende a los seres humanos. Recuerde que la gloria es de Dios. Recuerde que el poder es de Dios. Recuerde que el Espíritu es de Dios. Recuerde que Dios nos escogió no porque somos algo, sino porque somos nada. Y quiere manifestar su gloria en lo nada que nosotros somos. Y entremos ahora en el tema. ¿Por qué dije que aprender a orar en el Espíritu es un arma de doble filo? Es un arma de doble filo porque cuando Dios comienza a hacer las maravillas, usted puede pensar que la está haciendo usted. Y eso es peligroso. Por eso nunca debe olvidar, como Pablo no olvidó, quién es la fuente de todo bien. Y ahora vamos a ver el testimonio de Pablo cuando dice lo que él es, porque es lo mismo que usted y yo somos. Posiblemente no le guste lo que vamos a estudiar ahora. Y ojalá no le guste y se moleste y se ofende, salga de aquí enojado. Por lo menos reaccionó. Primera de Corintios capítulo 1. La gente está tan acostumbrada a la nada que ya ni reaccionan. Capítulo 1, versículo 26 al 29. Es peligroso esto que vamos a estudiar. Es ofensivo, es molestoso. Y algunos no van a querer que le digan que son lo que aquí dice. Pero quiero decirle, querido, que somos peor de lo que aquí dice. Dice el versículo 26, pues mirad, hermanos, dice Pablo, vuestra vocación. ¿Qué dice ahora? Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que, ¿qué dice? Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Cuántos necios hay aquí esta mañana? ¿Cuántos son los necios que hay aquí esta mañana? Es ofensivo eso, a nadie le gusta que le digan necio. Se pone contento usted cuando le digan, mira tú necio, sal. Se pone, ay gracias, ¿cómo no? Gracias. Le gusta que le digan necio. Dice, los necios del mundo escogió Dios
para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. A fin de que nadie se sienta orgulloso. A fin de que nadie sienta que vale nada o que es algo. Hay una cosa interesante en esto y debemos aclararlo aquí en este punto para poner las cosas en su verdadero enfoque, en su verdadera perspectiva. No olvide que nosotros fuimos comprados con la sangre de Jesús. Así que ahora en Cristo somos valiosos. En Cristo somos príncipes y princesas. En Cristo, ahora somos herederos del reino de los cielos. En Cristo somos miembros de la familia de Dios. En Cristo pertenecemos a la casa del Rey. En Cristo somos un reino de reyes y sacerdotes. ¿Todo es en quién? Pero si vivimos en Cristo, nunca nos sentiremos orgullosos de que somos eso. Cuando aparece el orgullo de que somos eso, entonces ya volvimos a la carne. ¿Entienden el lío ahora? ¿Sí o no? En la medida en que entendemos la frase en Cristo, nos mantenemos más humildes mientras más se manifiesta el poder de Dios en nosotros, porque sabemos que sin Cristo nada podemos hacer. Pero sabemos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se entiende la relación, queridos? ¿Se entiende o no se entiende? En Cristo todo, sin Cristo nada. Dice 1 Corintios 15, 22, en Adán todos mueren. En Adán están fracasados. Pero en Cristo todos serán vivificados. Usted decide. Si usted aprende a orar en el nombre de Cristo, se supone que usted vive en Cristo, no en Adán. Lo bueno es que debe recordar siempre lo que usted es, para que no olvide que la gloria es de Dios. Y es lo que Pablo nos quiere decir. ¿Bien? ¿Le parece bien si comenzamos? Esto no le va a gustar, le va a molestar. Me gustaría ver a algunos enojados y que me miren mal, en la medida que vayamos desarrollando para darle más duro, porque mientras más mal me miren, más duro le doy. Vamos a comenzar con la palabrita débil. Dice el versículo 26, ¿qué cosa? No, el versículo número 27. Dice, lo débil del mundo. La palabra que Pablo usa para débil es asdenes. Significa sin fuerza, carente de poder. El Señor escogió a los que no tienen fuerza, a los carentes de poder. Dice aquí, lo vil del mundo escogió Dios. Ajenes, una persona sin alcurnia, sin importancia. Lo vil, una persona que no tiene ningún apellido elocuente, ningún apellido reconocido. Una persona desconocida. Lo menospreciado, exuceneo, lo considerado como nada. Recuerde de dónde nos sacaron. Pablo quiere que recordemos de dónde nos sacaron para que podamos entender a dónde nos han llevado. ¿Se entiende, por favor, lo que estamos haciendo? ¿Sí o no? Si usted recuerda de dónde lo sacaron, no hay razón para sentirse orgulloso. Hay razón para sentirse cada vez más humilde al ver cómo el poder de Dios ha cambiado y transformado su vida. ¿Se entiende, querido, lo que estamos haciendo? ¿Sí o no? Entonces la gloria es de Dios. Lo que no es decir, los no existentes. Dios decidió escoger a los don nadie. Escogió como sus mensajeros a los impotentes, a los pocos intelectuales. Versículo 26. No son muchos safos, no son muchos sabios intelectuales. Dios quiso deshacer lo que es decir, neutralizarlos, dejarlos inoperantes. Dios hace inoperante todo su intelecto humano, utilizando a personas descalificadas, personas sin ningún mérito, personas de la nada, para avergonzar a los que dicen tenerlo todo. Llama la atención cuando usted mira a las herramientas de Dios, a los instrumentos de Dios en el Nuevo Testamento. Con excepción de Pablo, siga buscando nombres. Va a encontrar a Lucas, que era un médico, pero siga buscando a ver qué es lo que va a encontrar. Dice un exégeta bíblico, Dios quita el evangelio a los que son alguien en el mundo y lo da a los don nadie, para que al fin, versículo 29, nadie se jacte en su presencia.
Nadie puede arrogarse crédito alguno por el avance del Evangelio. Ningún ser humano jamás tendrá el crédito por esta obra divina. Alabado sea el nombre de Dios. Si el Evangelio progresa, si el Evangelio prospera, si hay éxito y gloria, es porque Jehová lo hizo, jamás porque lo hicieron los hombres. La historia está llena de hombres y mujeres a quienes Dios escogió, que en algún momento de su historia, cuando el Espíritu derramó su poder y las cosas ocurrieron, quisieron la gloria para sí y terminaron fracasados. ¿Sí o no? Aún en la historia de nuestra iglesia encontramos una lista larga de personas brillantes que terminaron perdidas completamente, aún después que Dios los usó poderosamente. ¿Es así o no es así? El tema de esta mañana podría ser una buena vacuna para que estemos claros. Veamos cómo Pablo describe todo este problema. Segunda de Corintios capítulo 4. Vamos a entrar en cosas más dolorosas ahora, en cosas más hirientes. Creo que ya se están preparando para el enojo. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 5. Dice el apóstol Pablo, segunda de Corintios capítulo 4 verso 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. ¿Y qué dice ahora? Y a nosotros como vuestros siervos, ¿por amor de quién? Por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Y qué dice ahora? Pero tenemos este tesoro, ¿en qué cosa? En vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Es increíble cómo Dios puede usar a un ser humano, a una criatura débil y pecadora, para convertirlo en un instrumento de poder, liberar a otro ser humano de las fuerzas del enemigo, cambiar y transformar la vida de otro ser humano y lograr y hacer que la gracia divina a través de ese instrumento humano sea efectiva y eficaz en la vida de aquel otro ser humano y lo cambie y lo transforme en una manera tal que ahora la gracia de Dios, la santidad de Dios, la luz bendita de Dios se refleje en aquella criatura y en esta criatura que eran personas caídas y pecadoras. Dice la sierva de Dios que hasta el diablo se asombra y dice, pero bueno, ¿y qué es esto? Se espanta y se va. Dice, esto es increíble. Que esa gente que estaban tan caídas y bajas, ahora reflejen la belleza y la santidad del Todopoderoso. ¿Tú sabes lo que es eso? Pero la gloria es de Dios. Y nosotros somos los llamados a ser esos instrumentos y esas herramientas. ¿Pero qué cosa somos? Vasos de barro. Ostraquinos. Significa una vasija barata de barro cocido, sin refinar, fea, rompible, reemplazable, sin valor. Es el macetero donde se ponen plantas. Cuando se rompe, ¿qué hace usted? La tira y la cambia y no le da ningún dolor. Ay, se me rompió. A usted no le duele, eso no sirve, eso es una cosa rústica. Dice Pablo, eso es lo que somos. Número 2. Hay un contraste en la expresión de Pablo. Él dice que toda la gloriosa luz del Evangelio colocada en un vaso de barro. ¿Se entiende, por favor? O sea, toda la gloria, toda la belleza, la luz de Dios en un barro sin valor como usted y como yo. El tesoro de la gloriosa luz, el tesoro de la realidad divina del Evangelio depositado en nosotros que no tenemos ningún valor. Alabado sea el nombre de Dios. Hasta los demonios se sorprenden al ver cómo nuestra vida resplandece con la gloria y la luz de nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. ¿Somos privilegiados, sí o no? Los que aprenden a orar en el nombre de Jesús se convierten en luz del mundo. Los que aprenden a orar en el nombre de Jesús son la sal de la tierra. Lo lindo de la vida de estas gentes es que ellos no solo tienen un mensaje que dar, ellos tienen una vida que compartir. Más que palabras, ellos dan un testimonio. Dios está más interesado en nuestro testimonio que en nuestras palabras. Jehová quiere manifestar su gloria en nosotros. Jehová quiere mostrar su carácter en nosotros. Por eso dice 1 Pedro 2:9, un texto que nunca dejo de mencionar en mis sermones. Porque somos, ¿qué cosa? Linaje escogido, real, nación, pueblo adquirido ¿por quién? Con una misión, con un propósito, para que anunciéis, ¿qué cosa?
las virtudes, los perfiles, las características, los atributos, las bellezas, el carácter de Dios. Si nos empeñáramos más en estar en su presencia, notaríamos cómo su santidad se refleja en la nuestra, cómo su belleza se refleja en nosotros. Estaríamos más empeñados en estar en comunión con Él que en andar haciendo las cosas de Él. Porque a veces estamos tan empeñados en la obra de Jehová que nos olvidamos de Jehová. ¡Qué tontería! A veces queremos ocuparnos tanto en la obra de Jehová, no por la gloria de Jehová, sino para que sea la gloria nuestra. Y Jehová no le da su gloria a ningún ser humano. La gloria es de Dios. A veces estamos tan aparentemente empeñados en las cosas de Dios, cuando en el final hay otro motivo y otra intención. El hombre o la mujer que busca la gloria de Dios no está empeñado en los aplausos de los seres humanos. Los seres humanos son como el viento. Cambia de ruta y dirección cuando le da la gana. Pero los hombres y mujeres de Dios no están ocupados en los seres humanos para recibir gloria. Su gloria se la da a Jehová porque deposita su espíritu en ellos cada mañana. Pregúntate esta mañana, pregúntate este día, ¿quiere vivir para la gloria de Dios? Entonces no olvide que eres un vaso de barro. Pero aunque eres vaso de barro, en ti ha depositado Dios toda la luz y la belleza de su evangelio. Qué cosa rica. Pero ¿qué puede ser más que eso? ¿Qué importan aplausos humanos cuando los ángeles aplauden en el cielo al hacer tu trabajo para la gloria de Dios? ¿No dijo Jesús que había gozo en el cielo cuando se arrepiente un pecador? ¿Y quiénes fueron las herramientas para que ese pecador se arrepintiera? Usted, en las manos y la dirección del Espíritu Santo. Entonces los aplausos en el cielo para la gloria de Dios indirectamente le alcanzan a usted, que fue la herramienta. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No se siente usted feliz cuando una gente se está bautizando y usted fue la herramienta de Dios que lo trajo al conocimiento de la palabra? En estos días estaba bautizando unas personas y uno de los que se estaban bautizando tenía muchas preguntas y muchas inquietudes. Y recuerdo que cada vez que nos encontrábamos, todos los miércoles a las 6, 6:15, 6:20, él llegaba a la iglesia y siempre tenía preguntas cabezonas. Y a veces me hacía unas preguntas que él pensaba que no iba a encontrar la respuesta, como que, ¿me entiendes? Esta sí se la puse difícil. Y le decía, mira lo que dice la Biblia, mira lo que dice la Biblia. Iba notando en su cara cómo iba cambiando su semblante. Así que después de varios meses de esa experiencia, un día le pregunté al don, Señor, ¿y qué pasa con el hermano fulano de tal? Me dice, yo creo que ya puede hacerle una par de preguntas claras. ¿Cómo no? Me enganché y corrí para su casa. Le dije, vine a hablar con usted. Dice, sí, ¿cómo no? Le dije, oiga, déjeme hacerle una pregunta. ¿Hay algo que no entienda de lo que hemos estudiado? Dice, no, pastor, gracias a Dios, todo me está claro. Ok, entonces escuche bien. ¿Qué es lo que le impide a usted arreglar su cosa con el Señor? No, nada. ¿Seguro que nada? No. ¿Te está seguro que no le impide nada? No. Entonces le dije, usted es un tipo inteligente, ¿a qué yo me estoy refiriendo? Y se ríe. Dice, yo quiero poner mi nombre en el libro de la vida. Y me voy a bautizar con mi esposa. Le digo a la esposa, señora, ¿y qué dice usted? Y empieza a llorar y a reírse. Que sí. Y gracias a Dios los bautizamos los dos. Ahora tienen su nombre en el libro de la vida. Estuvieron con nosotros este fin de semana. Hoy parece que está trabajando en su trabajo extra. Pero aquí estuvieron el viernes y todo el sábado con nosotros. Yo digo, alabado sea. ¿No se siente usted contento cuando ayuda a una gente a alcanzar la salvación? ¿Sí o no? Y eso llena de gozo mi corazón. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 20. Recuerden que vamos a ir bajando poco a poco. Ya bajamos un poco de un vaso de barro. Ahora vamos a ir bajando un poquito más. Ahora esta no le va a gustar mucho. Esta es muy fea, ay mamacita linda. Oiga, pastor, usted me está casi ofendiendo. Yo no, lo está ofendiendo Pablo. Dice segunda de Timoteo 2:20. Segunda de Timoteo 2:20. Bueno, a mí se me quedó el reloj. Cuando falten 10 para las 10 me avisa. ¿10 para las 10? Señor, gracias. Cuando falten 5 para las 10 me avisa. Parece que está en hora el reloj del ángel que me dijo, faltan 10 para las 10. Vamos a seguir aquí, a que todos los relojes no están igual.
¿Alguien tiene más que le faltan más de 10 minutos para las 10, verdad que sí? ¿A usted le faltan más? Míralo ahí. En el mío faltan 20. Segunda Timoteo 2:20. Dice el versículo 20. Cuando falten 5, de Francisco. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata. Ay, mamacita. Sino también de ¿qué? De madera y de barro. Y unos son para usos honrosos, papacito. ¿Y los otros? Para usos viles. ¿Verdad que no hace falta que le explique mucho esta cuestión? ¿O quieren que se lo explique? ¿Le va a ofender? ¿Le va a ofender? La comida viene en plata y oro. Y luego sale a la madera y al barro. ¿Están entendiendo? La comida entra por aquí, viene plata y oro, y entra por aquí. Y después sale, quién sabe por dónde, para la madera y para el barro. Jesús escogió como apóstoles a personas sin calificaciones personales. Somos barro cocido. El avance del evangelio jamás tendrá lugar a causa de lo que somos. El evangelio crecerá y se desarrollará por lo que es Dios. Nosotros somos nada. Siempre seremos nada, pero en Cristo somos príncipes y princesas. Qué cosa linda. Pero en Cristo somos hijos de Dios. Pero en Cristo somos más que vencedores. Pero en Cristo somos sacerdotes y reyes para la gloria de Dios. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Sí o no? En nosotros mismos y por nosotros no somos nada, pero en Cristo. Dice aquí un escritor, ni un solo maestro escogió Dios. Ni un solo sacerdote escogió Dios, ni un solo rabí, ni un solo escriba, ningún fariseo, ningún saduceo, ni siquiera un dirigente de la sinagoga judía, nadie de la crema y nata de la nación. No escogió a ninguno de los importantes. Pastor escogió a Pablo, sí señor, escogió a Pablo. ¿Pero fue Pablo uno de los 12? No. ¿No le llama la atención eso? ¿No le llama la atención eso? ¿Cuándo escogió a Pablo? Después de. La mitad de ellos eran pescadores y el resto eran obreros regulares. ¿Y qué somos nosotros? ¿Entienden lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Que usted no está descalificado, al contrario, usted está sumamente calificado. Porque si Cristo escogió a esta gente que no valía para nada y que no servía para nada, entonces nosotros para alguna cosa vamos a servir. ¿O no? Mire qué cosa rica. Simón era celote, siempre llevaba una daga bajo la túnica. Pedro tenía su espada enganchada todo el tiempo. Ajá, y ahora el hermano no puede andar con su pistola al hombro, mire qué cosa. ¿Sí o no? Pedro siempre tenía una espada al hombro y Simón el celote debajo de su manto tenía un cuchillo de este tamaño, compadre. Lo interesante es y lo curioso es que como Cristo rompe esas barreras, este Simón el celote tenía un cuchillón para matar a los publicanos. ¿Pero qué cosa era Mateo? Publicano. Así que un celote y un publicano sentados en la misma banca. Yo imagino a Simón el celote siempre diciendo, si te descuidas te entierro la daga. Cosa chula, papacito lindo. Cristo rompe todas esas boberías. En Cristo somos nuevas criaturas. Ahora la pregunta es, bueno, pero ¿y qué estaba haciendo el Señor? ¿Qué pasa con el Señor? Escogió a gente que no tenía ninguna influencia. Solo la manera que Cristo usó para escoger toda esta gente sin ninguna reputación. Imagínense, la mayoría eran pescadores con un lenguaje soez, un lenguaje ¿me entienden lo que estoy diciendo? O sea, venía Cristo con su turba y dijeron, ahí viene el fariseo, el Galileo con su recua. Por favor, ¿a quién se le ocurre? Pero ven acá, ¿qué le pasa? Este tipo no tiene cabeza. Porque si tú vas a levantar un movimiento, busca gente importante, gente preparada, gente. Pero ¿y qué es esto? Y los mismos discípulos, me imagino, escondiéndose detrás de Jesús. Ahí. Cosa chula, papá. ¿Ustedes me están entendiendo? ¿Sí o no? Gente sin ninguna calificación. Pero hoy día cuando queremos hacer un proyecto, ¿en quién pensamos primero? Vamos a ser sinceros, ¿en quién pensamos primero? Pensamos primero en quién? En gente, ¿me entiendes? Títulos, reconocimientos. Cristo dijo, no, denme lo que no sirve.
Deme lo que no sirve. Imagino Pedro cuando Cristo le dijo, ven, sígueme que te voy a hacer pescador de hombres a mí. Y se miraron, y Andrés, y Juan, y Jacobo. ¿Y qué le pasa? Vamos, vengan, caminen, vamos. Imagínate, nosotros dije. En ese tiempo, bueno, otro día le explico cómo se usaba para escoger seguidores por parte de los rabinos en ese tiempo. Alguien escribió esto que voy a leer para ustedes ahora. Ninguno de los grandes intelectos de Egipto, Grecia, Roma o Israel escogió a Jesús. Durante el Nuevo Testamento, los más grandes eruditos estaban probablemente en Egipto, en Alejandría. Los más distinguidos filósofos estaban en Atenas, los poderosos en Roma, los expertos bíblicos en Jerusalén. Dios los rechazó a todos y escogió vasos de barro. ¿Qué escogió Dios? Lo que no sirve. Dejó a un lado a Heródoto, el historiador, a Sócrates, el gran pensador, a Hipócrates, el padre de la medicina, a Platón, el filósofo, a Aristóteles, el sabio, a Euclides, el matemático, a Arquímedes, el padre de la mecánica, a Hiparco, el astrónomo, a Cicerón, el orador, a Virgilio, el poeta. No tomó en cuenta a ninguno de estos hombres para predicar el evangelio. Dios pasa por alto a estos vasos de oro y escoge vasos de barro. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso estamos aquí, porque no somos nadie. Estamos aquí porque somos vasos de barro. Gracias. Y ahora vamos a trabajar con estos 5 minutos. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1. Ay, la Biblia es linda, la Biblia es sabrosa. La Biblia es hermosa. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1 al 9, nos dice que somos servidores de Cristo. ¿Qué cosa somos? Servidores de Cristo. Somos servidores de Cristo. Dice el versículo número 1, Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1. 4:1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Dice Pablo, no me encumbren, no me exalten. Dice el versículo 3, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Por qué? ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Ya estáis saciados? ¿Ya estáis ricos? Sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a quién más, y a los hombres. Pablo dice, no me encumbren para nada. No le pongan mi nombre a ninguna cosa. Soy solo un sirviente de Cristo, un remero de tercera clase. Solamente muevo mi remo en la galera del Señor. Yo ni siquiera soy el capitán del barco. El capitán del barco es mi Señor. Yo no soy ni siquiera un marino. Yo soy solo un esclavo de los que están abajo moviendo el remo. Pablo dice, ni siquiera me importa lo que yo diga de mí mismo. Ustedes no saben la verdad. No emitan juicio. Déjenlo al Señor. Todos somos ollas de barro. A mí no me exalten. A mí no me reconozcan ninguna cosa. A mí no me den ningún reconocimiento. Yo no quiero que digan nada bueno de mí. A mí no me tomen en cuenta.
Pablo está diciendo todo eso. Porque si algo bueno ha pasado conmigo, lo ha hecho el Señor en mí y no yo en mí mismo. La gloria dénsela al Señor. ¿Entienden el sentido de Pablo, por favor? Cuando aprendemos a orar en el nombre de Jesús, siempre la gloria será para el Señor Cristo Jesús. Y viviremos en paz, porque sabremos que si no nos reconocen es porque nos servimos. Y que si nos reconocen es porque están glorificando al Señor. Qué cosa linda. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí o no? Él dice que somos espectáculo. Pablo dice que los apóstoles eran espectáculo al mundo. Como criminales eran tratados cuando lo llevaban a la celda. En el versículo 13 dice, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como, ¿qué cosa dice? Ay, mamacita linda. La gente nos tiene ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Ay, papá. Mejor no aclaramos eso, ¿qué le parece? Eso está como muy duro. Escoria, desecho, pericatarma, de donde viene la palabra catarsis, que significa limpiar. Peri, rodear, encerrar en un círculo. Perisema, desecho. Es ese envase que se usaba antes cuando había que echar ciertas cosas que habían entrado por aquí y se iban a salir por otro lado. Caían en ese envase, botaban eso y quedaba pegado a la pared el residuo. Dice, a eso no están comparando. Yo no creo que haya que ser más explícito en lo que quiero decir, o lo que quiere decir Pablo. Creo que me quedan 2 minutos. 2 Corintios 4, 1 al 7. El apóstol Pablo nos dice tantas cosas. 2 Corintios 4, versículo 1 en adelante. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de ¿quién? La imagen de Dios. 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de, ¿qué dice? En vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Dice, no desmayamos, no nos rendimos al mal, no perdemos el valor, no nos apocamos, no nos derrumbamos, no seré un falso maestro, dice Pablo. Yo no voy a hacer la cosa para estar bien con ellos. Yo no voy a amañar la palabra para que se sientan cómodos. Y yo no voy a vender mi reputación por lo que ellos me puedan dar. Voy a hacer las cosas para la gloria de Dios. Voy a presentar la verdad como Dios dice. Estos eran expertos en técnica de mercadeo, ciertos predicadores de la época de Pablo. Vendían su apariencia, predicaban lo que la gente quería oír. La gente quería que su religión fuese un poco metafísica, con un poco de oratoria, con un poco de asunto trascendental, con un poco de alegoría y un poco de legalismo. Eran expertos en mantener a la gente contentas y felices. ¿Y qué está pasando hoy en día en las iglesias cristianas? ¿Qué está pasando hoy en día? El concepto pecado ni se lo quiere mencionar. Mercadeo espiritual. Iglesias, megas iglesias, manejo de millones y millones y una población inmensa de gente vacías por dentro, pero en paz y tranquila con su religión. Van al culto y luego salen del culto a hacer lo que les da la gana. Y regresan la semana siguiente al culto, dan una fuerte suma y entonces tienen tranquilidad. Tranquilidad del hombre, pero no la paz que da Cristo Jesús. ¿Sí o no? Pablo dice, yo no me voy a vender a eso.
yo voy a hacer las cosas como dice el Señor. El versículo número 2 dice, panurgía. Yo no voy a predicar la palabra con truco. No voy a estar adulterando la palabra. No voy a estar alterando el evangelio para hacerlo menos ofensivo, a fin de que los hombres nos elogien. No voy a manejar las cosas como ellos quieran. Voy a decir la verdad con amor, pero la voy a decir. Los versículos 3 y 4 dice, no manipularemos a las personas. No usaremos asuntos psicológicos para que la gente haga una decisión. No vamos a estar manejando a la gente para que entren sin saber lo que están haciendo. No buscaremos triunfos terrenales. No vamos a buscar la gloria de los hombres. El versículo del 8 al 12. ¿Qué debemos esperar? Aflicción, angustia, que nos derriben y llevar siempre la muerte de Jesús sobre nosotros. En conclusión, en toda esta presentación de Pablo presenta 5 puntos estratégicos. Número 1, no desmayamos. Número 2, no alteramos el mensaje. Número 3, no manipulamos los resultados. Número 4, no esperamos popularidad. Y número 5, no nos desilusionamos. Nosotros sabemos en quién hemos creído y nuestra vida pertenece a Dios. Yo termino con una pregunta a usted. ¿Le gustaría aprender a orar en el nombre de Jesús? ¿Le gustaría ser uno con Cristo Jesús? ¿Le gustaría tener una visión clara de Dios y conocer a Dios en Cristo Jesús? ¿Le gustaría estar conectado a Cristo, que es la vid, y ser cuidado por el labrador, que es Dios? ¿Le gustaría ver el Espíritu en su vida haciendo maravillas y milagros? ¿Le gustaría vivir una vida que glorifique al Señor y que a través de usted la luz del Señor ilumine a otros? ¿Le gustaría ser una nueva criatura? Entonces el mensaje de Pablo es el mensaje suyo. Pero recuerde siempre que la gloria es de Dios. Yo termino con esta pregunta. Hermanos queridos, ¿están ustedes dispuestos esta mañana a renunciar a ustedes mismos para que la gloria sea solo de Dios? ¿Están dispuestos a decir no al yo? Para que entonces esa naturaleza espiritual que Dios le dio pueda adueñarse de usted y reflejar en usted el carácter precioso de Jesús. ¿A cuánto le gustaría tomar esa decisión? Si esa es su decisión, pónganse en pie conmigo y vamos a terminar esto con una oración. Querido Padre Celestial, gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Señor, por Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial, por la manera hermosa como usted, Jesús y el Espíritu Santo y también los ángeles han hecho equipo para salvación de la humanidad. Nosotros queremos ser parte de ese equipo. Queremos ser ese eslabón de la tierra para alcanzar a otros de la tierra también que no le conocen. Queremos estar conscientes cada día de que somos un show, un espectáculo, no solo a los ángeles que están en el cielo, pero también a todas las criaturas del vasto universo y también a los seres humanos que viven en este mundo. Señor, permítanos estar tan cerca de usted y estar tan lleno de su Espíritu, tan vestido de su manto de justicia, que cuando pensemos, que cuando sintamos, que cuando actuemos, que cuando algo pase en nosotros, solamente se refleje la luz y la belleza de su presencia. ¡Ay, Dios! Que cuando esta boca se abra, las palabras que salgan sean para bendición. Que cuando este corazón empiece a latir, todo lo que haga, todo lo que suceda, sea para la gloria de su nombre. Padre, cámbienos. Haga en nosotros el milagro del nuevo nacimiento, para amar a los que no nos aman, para orar y pedir por los que nos odian, para rogar y clamar por los que nos ultrajan y nos persiguen, para no defendernos más, para mantenernos en pie en su presencia, a pesar de las tormentas y a pesar de las cosas, y conservarnos limpios, puros y fieles, hasta la venida de Jesús. En su mano bendita nos entregamos, Señor, pidiendo una bendición abundante sobre la hermana Marian Parsons, sobre cada uno de los miembros de su familia. Gracias por haberla usado como instrumento para que nosotros los hispanos tuviéramos esta linda experiencia. En su mano bendita la dejamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.